La política exterior de Estados Unidos en el siglo XX es analizada en una perspectiva histórica que destaca las tensiones entre los intereses unilaterales de los actores internos y aquellos ligados a los compromisos adquiridos en su carácter de potencia mundial. Hasta el ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos no tenía un papel decisivo en la escena mundial y, pese a su gran poder económico y político internacional, la política exterior recibió una atención oportunista, todavía bajo la influencia del aislacionismo. Durante la Guerra Fría, las tensiones se minimizaron, gracias a la política de alianzas contra el comunismo. Esto, sin embargo, no evitó la confrontación en Vietnam y sus consecuencias en la política interna. El cese de la confrontación bipolar dio mayor presión a la agenda interna que se proyectó en los asuntos exteriores sin más obstáculos que los surgidos en las mesas de negociaciones. Así es que en medio de las exigencias del mundo globalizado y pese a los destellos de la diplomacia presidencial de fines del siglo, la visión desde adentro se fortaleció. La focalización de la política exterior alrededor de la lucha contra el terrorismo desde el pasado 11 de septiembre dio nuevo vigor a las alianzas internacionales, pero hay signos de un rápido desgaste. En el inicio del siglo XXI, Estados Unidos enfrenta una renovación de las tensiones entre las demandas mundiales y las domésticas, que vigoriza la paradoja de larga data de las desarmonías entre ambas. Los asuntos externos pesaron poco en los comicios presidenciales de la última década, como era de esperarse toda vez que, sin dejar de intervenir en varios conflictos mundiales de esos años, no jugó en ellos papel decisivo. Pero es un hecho que, si bien en las elecciones presidenciales se escoge al candidato más confiable o más competente para atender los asuntos internos, también cuenta su capacidad para negociar en foros internacionales y para actuar como líder mundial. Pero ¿para quiénes cuenta? ¿Qué conciencia tiene el ciudadano de esta doble elección? ¿Es acaso deber del votante atender esa demanda dual? Para el norteamericano promedio lo interno es prioritario, aunque ello suponga desabrigar compromisos mundiales. Uno es aceptado que la política exterior no gana votos, lo que no es extraño en un país que vive muy metido en sí mismo, donde menos de la mitad de su gente tiene pasaporte y pueden comer, vestirse, transportarse, educarse y divertirse sin recurrir al mundo externo. Además, como ocurre en otros países, lo nacional viene antes que los intereses del resto del mundo. 2. Sin embargo, aunque otras naciones no enfrentan la disyuntiva entre complacer a su nación y atender las presiones mundiales, para Estados Unidos resolver esa tensión es asunto de particular incumbencia en razón de su inigualado poder mundial. Pero la oposición entre ejercicio democrático y vocación imperial es el dilema nunca resuelto de su política exterior. Precisamente, argumentamos aquí que en esa tensión se encuentran las claves que permiten explicar sus inconsistencias. El desafío de Estados Unidos a lo largo del siglo XX fue cómo hacer aceptable al mundo lo que convenía a sus intereses unilaterales. En las dos guerras mundiales y durante la bipolaridad se forjaron alianzas que obligaban a cierta conciliación entre los intereses domésticos y la política exterior, lo que no evitó descalabros como el de Vietnam. Pero al derrumbarse el bloque comunista y desaparecer el enemigo común de los aliados tradicionales, la agenda interior se presurizó. La Guerra Fría dejó una herencia colateral que potenció otros desafíos: el terrorismo, el polvorín del Medio Oriente y los conflictos entre etnias y naciones, problemas que reclamaban una nueva lógica de compleja definición. El nuevo siglo se inició con una aparente renovación de la vieja tendencia a dar la espalda al mundo, girando el timón hacia adentro, hasta que el 11 de septiembre de 2001 replanteó con particular fuerza dramática la tensión con el mundo externo. Aliados y enemigos en medio siglo de guerras. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría crearon escenarios con roles muy definidos: la lucha contra el nazifascismo y el comunismo. Fueron coyunturas propicias para que Estados Unidos se involucrara, sin recurrir a nuevas justificaciones por su alejamiento del principio washingtoniano. La decisión de unirse al Imperio Británico para formar una peculiar alianza con la Unión Soviética contra el nazismo era evidencia de su rol decisivo en el mundo occidental. Aunque recelosos entre sí, los aliados respetaron el pacto hasta el final, en buena parte porque Roosevelt mantuvo a raya la tensión entre Churchill y Stalin. Ambrose, 1986 en 16-17, 34-35, 5. Victorioso el frente europeo, Estados Unidos enfrentaba varios retos en el Pacífico: derrotar al imperio japonés, impedir el avance comunista, apoyar la lucha contra el colonialismo europeo y promover democracias capitalistas.
Pero las respuestas fueron contradictorias. Para contener a los comunistas de Mao Tse-tung respaldó a Chiang Kai-shek, cuya debilidad era manifiesta, pero con China al borde de la guerra civil no contaba con su apoyo contra el Japón. Y en su afán de contener a los comunistas en Indochina apoyó a Francia, pese a rechazar su política colonial. Por último, la paz con Japón fue forzada por una decisión tan terrible como el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, que comprometió la decisión de dos presidentes, Roosevelt y Truman. La acción interrumpió las negociaciones de paz, aparentemente no solo para poner al imperio de rodillas, sino para contener a la URSS en el Pacífico. La amenaza atómica fue en adelante el instrumento de negociación determinante de la política exterior. En la segunda posguerra, Estados Unidos no podía, como en la primera, reasumir el principio aislacionista. Siendo la mayor economía industrial, ejercía fuerte influencia en Europa Occidental, Gran Bretaña y Japón, y solo la Unión Soviética, bajo el férreo control de Stalin, quedaba fuera de su órbita y al frente del bloque enemigo. Ambrose, 1986 en 53. La nueva amenaza imponía el reto de una nueva cruzada mundial y daba justificación a su activa presencia fuera de sus fronteras. La razón anticomunista conciliaba, así, la política exterior con los principios fundadores. Por primera vez Estados Unidos intervenía activamente en los asuntos mundiales en tiempos de paz. El Plan Marshall, los tratados de fines de los 40, el TIAR y el acuerdo de la NATO, señalaban compromisos muy claros. La paz se rompió de nuevo en los 50 con la Guerra de Corea, que terminó siendo el primero de muchos reveses de ese segundo medio siglo. En las décadas siguientes, la Guerra Fría reguló la política exterior, y el cristal del anticomunismo distorsionó la verdadera dimensión de los conflictos políticos y sociales que se veían con suspicacia como procomunistas. Durante la diplomacia de Foster Dulles, el mundo vivió al filo de la navaja y la tensión estalló en conflictos como el del Canal de Suez, la revuelta anticomunista en Hungría en 1956, los choques en el Medio Oriente y el avance comunista en el sudeste asiático, especialmente en Vietnam, uno de los estados independientes creados de la Indochina francesa, sin olvidar los de impacto regional como Guatemala. En 1957, con el lanzamiento del Sputnik en la URSS, el orgullo norteamericano herido inauguró otra área de rivalidad, la carrera espacial. A la muerte de Stalin en 1953 se apreciaron signos de distensión en la URSS y en 1959, meses después de la muerte de Dulles, el presidente Dwight Eisenhower y Nikita Khrushchev intentaban la coexistencia pacífica en las reuniones de Camp David. Estados Unidos vivía a mediados de siglo su ilusión de armonía, tanto por la prosperidad económica y el apego a valores tradicionales como por el consenso anticomunista. La historiografía del período identificaba los rasgos consensuales con lo mejor de la energía norteamericana. Pero esa ilusión desapareció en los 60 ante múltiples presiones internas y externas. Pese al esperanzador encuentro con Khrushchev, en la presidencia de John Kennedy las tensiones se agudizaron y la política mundial se sustentó en una estrategia de fortalecimiento militar, que el conflicto revolucionario y los misiles soviéticos en la vecina Cuba parecían justificar. Renació así la amenaza de otra guerra mundial. En Europa, el muro de Berlín dio presencia física a la división entre dos Alemanias, capitalista y socialista. En tanto que la victoria de Israel en la Guerra de los 6 días inició el interminable y virulento conflicto que atrapó a Estados Unidos en un escenario especialmente difícil. Y en América Latina la actividad guerrillera avivó las expectativas revolucionarias y dio prioridad a la seguridad nacional, que movilizó en varios países fuerzas represivas de singular brutalidad. La violencia racial y política, la lucha por los derechos civiles, los asesinatos de John y Robert Kennedy y de Martin Luther King, el movimiento de la contracultura y las resistencias anti-establishment provocaron perturbaciones inimaginables pocos años antes. En ese contexto, la guerra de Vietnam sumó una fuente constante de conflictos internos que movilizó a grandes sectores, especialmente estudiantiles, opuestos a esa incomprensible cruzada. Ninguna guerra antes había provocado tan fuertes protestas, los inmensos costos humanos y materiales, su oscuro significado y el improbable éxito la hicieron cada vez más impopular.
Paradójicamente, surgían signos de un acercamiento entre los dos bloques con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares con los soviéticos de 1968 y, en los 70, con la detente del presidente Richard Nixon y del secretario de Estado Henry Kissinger, que permitió el reconocimiento de las respectivas hegemonías de Estados Unidos y de la URSS, en Europa y Asia. Mientras tanto, el panorama en el Medio Oriente se complicaba con el conflicto entre israelíes y palestinos. Y la doctrina Nixon amparaba la caída de Allende en Chile y el apoyo a la dictadura de Pinochet. En 1975, al retirarse de Vietnam, Estados Unidos aceptó su primera gran derrota con consecuencias que pesarían en futuras decisiones. El hasta entonces todopoderoso Pentágono sería en adelante más cauteloso. En el ámbito doméstico, la renuncia de Nixon en 1974 cerró la larga crisis institucional del affair Watergate. Estos reveses mostraron al país los límites de su poderío y las debilidades de sus líderes. A esto se agregaron la crisis fiscal, la inflación y el estancamiento económico, agravado por los altos precios petroleros. Ataques cercanos. Al desaparecer el bloque socialista, la pérdida del foco central de la política exterior del último medio siglo fue el cambio más notable. Otro fue la aparición de múltiples focos secundarios, herencia colateral de la Guerra Fría. Pero al iniciarse el siglo XXI, tal vez el más notable cambio en la agenda exterior fue la definición del terrorismo como el nuevo foco enemigo externo, aunque ya desde 1979 era un asunto de relevancia que absorbía grandes recursos para combatirlo. Paradójicamente, sin embargo, era un enemigo que carecía de cualidad focal porque no se identificaba con un centro geopolítico determinado desde donde irradiaran las fuerzas enemigas. No había una sede del mal, ni enemigos plenamente identificados. Precisamente, la estrategia para luchar contra el terrorismo suponía la identificación de las redes promotoras, tarea que devolvió la política exterior hacia el tema de la seguridad. Pero en una tesitura muy diferente. Era un enemigo casi invisible, ubicuo, impredecible, contra él, que no servían los métodos tradicionales de la política y del aparato militar y por eso era más temible. Requería un enfoque nuevo que comenzaba por la información. Desde los 80 se confeccionaba una lista de países y de personas sospechosos de provocar, promover o amparar actos terroristas. Requería, además, una estrategia especializada que el Departamento de Estado confió a la Oficina del Coordinador contra el Terrorismo, cuyo informe anual al Congreso advertía sobre la dificultad de trazar un patrón en esta materia, Patterns of Global Terrorism Report, 1996. La expansión de la cultura informática en los 90 resaltaba esa disyuntiva con más fuerza. Los terroristas aprendieron pronto las ventajas de Internet. En la autopista de la información circulaban libremente fórmulas para construir bombas, instrucciones para planificar atentados y una inflamante retórica justiciera. El ciberterrorismo era reconocido como una grave amenaza contra el que no era fácil lidiar, según declaraba el coordinador de la Oficina contra el Terrorismo Philip Wilcox. Tenemos una constitución y una primera enmienda en este país, que es un serio impedimento para controlar esta clase de información, y vid. Paréntesis que cierra punto. Era, entonces, un enemigo virtual y un enemigo real que podía ubicarse en cualquier parte, lo que daba un enorme potencial de conflicto a las relaciones exteriores cuyo fundamento axiomático era que, si un americano es víctima del terrorismo en cualquier país, se convierte por definición en un acto de terrorismo internacional, y vid. No obstante, la estadística del terrorismo entre 1981 y 2000 indicaba una disminución de los ataques. En 1981 se produjeron 489 ataques terroristas internacionales, y cada año entre 1985 y 1988 se registraron más de 600. En 1987 llegaron a 666, en los 90 las cifras fueron siempre más bajas que en los 80, salvo en 1991 cuando hubo 565 atentados, igual número que en 1884. En 1998 se registró el número más bajo de todo el período, 274, Total International Terrorist Attacks, 1981 a 2000. Patterns, 2000. La disminución era presentada como un éxito de la política antiterrorista y como expresión de los cambios en la política mundial. Sin embargo, se pronosticaba un incremento por el uso de armas y materiales de destrucción masiva y las facilidades tecnológicas.
La estrategia antiterrorista reclamaba grandes recursos y decisiones que se articularon en una política ya bien definida en los 80, cuando se codificaron los conceptos fundamentales de la legislación antiterrorista. El Centro contra el Terrorismo de la CIA desarrollaba desde 1986 trabajos de inteligencia que, como en la Guerra Fría, clamaba por mayores facultades para aplicar métodos efectivos.